Hoy con Felipe Risco Cataldo vamos a hablar de el Mundial de 1962, específicamente del partido de Chile contra Yugoslavia. Pasemos a la cancha de Hugo Bloch 88. ¿Qué nos puede decir, escritor, acerca de este partido que jugó muy bien la selección de Chile, con la cual ganó el tercer lugar cuando fueron sede del Mundial 1962? Bueno, este partido es probablemente el más épico de la historia del fútbol chileno, porque, primero que todo, porque se conquista el tercer lugar en un mundial, algo que nunca antes y nunca después se logró, y también por la forma como se consigue, porque en esa época no había cambio, no había reemplazo, no se podía hacer cambio de jugadores. Entonces, los 11 que empezaron tenían que terminar el encuentro. Y Chile tuvo 3 lesionados en ese partido, es decir, jugó con 8 jugadores y 3 que estaban ahí lesionados en la cancha, que solamente hacían números y trataban de colaborar en lo que podían. Y se le ganó en el último minuto también a Yugoslavia. Entonces, esos 3 aspectos: el tercer lugar, que haya jugado con hombres lesionados y que haya sido gol al último minuto, marca toda una hazaña para esta escuadra que terminó dando la vuelta olímpica con un estadio nacional colmado, y todos con pañuelos blancos agradeciendo esta hazaña de la escuadra chilena. ¿Qué nos puedes decir del director técnico? Bueno, Fernando Riera es uno de los técnicos más importantes también de la historia de nuestro fútbol, porque marca un antes y un después también en cuanto a la disciplina. Era un técnico muy rígido, de carácter muy fuerte, a veces un poco desagradable en su forma de ser, pero el tipo impuso una disciplina a este grupo de jugadores, la mayoría que provenía de ambientes muy humildes, algunos también con algunos temas también disciplinarios complicados. Entonces lo ordenó, los trabajó, y la mayoría era muy joven. Entonces él, como hemos conversado otras veces fuera de cámara, todas las revoluciones del fútbol se suelen hacer con futbolistas muy jóvenes, porque no tienen mucho ego y porque se moldean más tácticamente. Y él lo pudo hacer con este grupo de jugadores que está en la historia, llevándolo a un tercer lugar, dándole una estatua al fútbol chileno, y con un estilo de juego que era quizá un tanto que marcó escuela, digamos, con un juego de mucho toque de balón, a ras de piso, la posición del balón como prioridad, quizás mucho toque lateral. Quizás el futuro hoy día sería un poco, bueno, sería llamado un poquito aburrido, pero en esa época era muy eficaz ese estilo de juego, y que era un fútbol bien jugado, que después con el tiempo muchos técnicos adoptaron ese estilo, como el mismo Manuel Pellegrini, que fue discípulo de Riera, como Arturo Salá. Entonces fue un estilo que perdura hasta el día de hoy con mucho éxito, obviamente con los avances de la modernidad de por medio, pero la base, la raíz, la construyó Fernando Riera en Chile y en otros clubes que estuvo, en el Boca Juniors, con Benfica. Entonces era un tipo muy preparado, que toda esa experiencia que tuvo en Europa también la trasladó al balompié chileno, y fue fundamental para la selección. Y ojo, que había sido un jugador destacado, que estuvo en el Mundial del año 50, entonces un hombre muy respetado y respetable. Es muy importante para las selecciones la elección también del capitán. ¿Quién era el capitán de esa selección? El capitán era Sergio Navarro, que era lateral izquierdo de Universidad de Chile, un líder muy positivo, un tipo pro compañero, pro grupo, un tipo que siempre trataba de conciliar cuando había algún conflicto. En él se apoyó Fernando Riera, y a la larga fue un líder bastante importante. Recordemos que antes del Mundial la gran figura de Chile era Enrique Cuacuá Ormazábal, pero no estuvo dispuesto a someterse a la disciplina de Fernando Riera, porque él ya era una estrella y no quería tampoco aceptar todos los rigores que imponía estar bajo el mando de Riera. Él se fue, no quiso participar de la selección, se perdió obviamente el tercer lugar, pero eso también descomprimió un poco e hizo que, como te decía recién, que los jóvenes tomaran la batuta y fueran los arquitectos de esta gran obra, comandados por Riera y como te digo, por un líder positivo como Sergio Navarro, un tipo y hasta el día de hoy incluso da entrevistas, un tipo muy ameno, muy agradable en su forma de ser, y eso yo creo que también fue importante, eso que tuviste de este capitán, que no pasa de ser en este caso. Ahí ya tocamos la parte estratégica, la parte colaborativa para tener a un líder dentro de la cancha y alguien con quien apoyarse, pero ahora pasemos a la táctica.
¿Cuál era la táctica que ocupó en ese partido el entrenador Riera? Mira, la táctica del Mundial fue siempre la misma, el 4-2-4, ¿ya? Pero hay que hacer una observación acá, que muchas veces era un 4-4-2, porque si bien originalmente jugaba con 2 punteros abiertos y 2 centrodelanteros, en la práctica muchas veces por las circunstancias del partido el equipo tuvo que retroceder a sus punteros, entonces muchas veces Sánchez que iba por la izquierda y por la derecha iba Jaime Ramírez, a veces retrocedían y colaboraban también en situaciones de medio campo. Bueno, en el mismo partido contra Yugoslavia se da esa situación, que no es un 4-2-4, yo diría que es un 4-4-2 por cómo se da el partido, por las lesiones. Sánchez tiene que desdoblarse por la izquierda, arriba y abajo, por la derecha tiene que desdoblarse Jaime Ramírez. Entonces yo creo que en ese partido sea un 4-4-2 que permite que Chile gane ese encuentro, porque si hubiera sido un 4-2-4 probablemente no hubiese existido retroceso y Chile se hubiera visto suspendido por Yugoslavia. Por eso es muy importante la colaboración y el esfuerzo colectivo en ese contexto. Bueno, hablando del 4-2-4, es el padre del 4-4-2 que vimos mucho claro, en los 80 y en los 90, y acá en México lo llegamos a ver mucho hasta principios del siglo XXI y finales del siglo XXI, y que actualmente lo vemos en el Bayern Múnich de Flick. Vemos ese 4-4-2, pero lo que sí se veía mucho en la selección chilena era el 4-2-4. Claro. Esas acoplaciones o esas formas de modificar la estructura táctica en el 4-4-2, pues rinden frutos para recuperar la pelota dentro de tu cancha cuando el equipo rival tiene un poquito más la forma de jugar verticalmente, ya que Chile jugaba, como dirías tú, más a ras de suelo. Más elaborado, un equipo que elaboraba la jugada, que la pensaba, y para eso se necesitaban jugadores de muy buen pie, como tenía esa selección. Tú ves que hasta la defensa, por ejemplo, estaba Raúl Sánchez, que es considerado el defensor más elegante de la historia del fútbol chileno. Entonces eran todos manejaban muy bien. Quizás el único que quizás no era tan técnico era el central Carlos Contreras, pero era un jugador que te aportaba otras características, la fuerza, la velocidad, el cabezazo, la garra, pero todos los demás eran jugadores de muy rica técnica. Izaguirre, Navarro también tenía buena técnica, bueno, para que escritor era un superdotado, el mismo Leonel Sánchez, todos los jugadores tenían muy buenas condiciones, Donalino Landa también, Armando Tobar, pero bueno, en ese último partido con Yugoslavia, al que hacemos mención, Chile sufrió varios cambios, porque seleccionaron, o por decisión técnica, sacó a varios jugadores para el último partido. Por ejemplo, no juega Misael Scuti, que era el arquero titular, que tuvo una muy baja presentación contra Brasil, entonces el entrenador estima que de sacarlo y coloca en su lugar a Dan Godoy. En la defensa, Ponte tú estaba por la derecha Tito Izaguirre, que jugó todos los partidos, que fue probablemente el primer gran lateral volante que tuvo nuestro país, porque hasta ese momento los laterales eran marcadores de punta clásicos, se preocupaban solamente del puntero rival, pero en este caso un jugador que se proyectaba, que llegaba a la otra área, muy completo. Bueno, los centrales era el Chita Cruz, que juega por Carlos Contreras en el último partido, es otro que sale en el último partido. Chita Cruz era o Chita le decían por el personaje de Tarzán, porque era como un monito, corría, era como también tenía un estilo muy circense también, forma de jugar. A él lo acompañaba, que debuta de hecho en ese partido, Humberto Cruz, como te digo, en reemplazo de Contreras. Estaba también en la defensa el zaguero Raúl Sánchez, que ya lo hemos comentado, un jugador muy elegante, y a la izquierda tampoco juega Navarro, selecciona y entra Manuel Rodríguez Aranea, pero Navarro selecciona en cuarto de final, entonces Manuel Rodríguez Aranea ingresa ya en la semifinal con Brasil y luego juega el disputa por el tercer lugar. En el medio estaba Jorge Toro con Eladio Rojas, bueno, Toro un jugador riquísima técnica, gran pegada, y Eladio Rojas también tenía muy buena pegada y también tenía las piernas muy largas, lo que le permitía a veces quitar muchos balones. Toro era más fútbol, Rojas también tenía fútbol, pero era un poquito más, no tenía la misma técnica de Toro. Rojas era, como te digo, era un jugador que hizo 2 goles fundamentales en ese campeonato, que convierte de hecho ese gol en el partido ante Yugoslavia al último minuto. También hace el gol que permite el triunfo ante la Unión Soviética.
Y bueno, y por la derecha, en medio campo por la derecha, ya comentábamos que era el puntero original, pero se retrocedió en ese partido Jaime Ramírez, que según los jugadores, compañeros, fue el jugador más importante del Mundial por cómo colaboraba. Por la izquierda, Leonel Sánchez, otro con un puntazo increíble, el mejor jugador de la historia de la Universidad de Chile, una pegada fortísima. Y arriba estaba, en ese último partido, Carlos Campos, que debuta también, en reemplazo de Oderino Holanda, y Armando Tobar. Bueno, Carlos Campos no era muy técnico, este otro jugador que no era muy técnico, pero tenía un cabezazo fantástico y también un jugador muy esforzado. Y los tres lesionados en ese partido fueron Manuel Rodríguez Araneda, lateral izquierdo, Jorge Toro, que le da un planchazo criminal a Sepp Blažević, que era la figura de Yugoslavia. En los primeros minutos le da un planchazo que lo deja en condiciones paupérrimas, costeando todo el partido. Y arriba Carlos Campos también se lesiona. Entonces, esos son los tres jugadores diezmados que tiene Chile en este constante histórico. ¿El jugador que más te gustó de esa selección? Mira, tuve el privilegio, como tú dices, de ver los partidos de Chile. Yo creo que hubo puntos altos. Cuando tú Jorge Toro, yo creo que fue uno más parejo en su rendimiento. También me gustó Sánchez, salvo el partido con Brasil, pero los demás partidos Sánchez es un jugador muy elegante, o sea, como estaría jugando, rica técnica. También, bueno, Leonel Sánchez también otro jugador muy importante. Lo laborioso, como te decía, de Jaime Ramírez. Creo que fueron las principales figuras, y esta guerra lateral derecho que se proyectaba y que por algo sería considerado hasta el día de hoy como el mejor lateral derecho en la historia del fútbol chileno. Bueno, y Eladio Rojas, que convirtió los dos goles más importantes probablemente dentro de los goles más importantes del fútbol, este cañonazo a la Unión Soviética y este cañonazo a Yugoslavia. ¿Con qué selección te quedas? Fue un equipo colectivo, ojo, más allá de las individualidades, es un equipo colectivo. Yo creo que la fortaleza de ese equipo no radica tanto en un jugador en especial, sino en el grupo y en las fuerzas. Y eso es mérito de Riera, que hace este equipo un grupo, una fuerza colectiva más que un equipo donde se destacan una que otra estrella. Es que el juego colectivo que tenían era muy bueno. Vi el partido del tercer lugar, vi el de Brasil incluso. No vi que jugara tan mal Chile, a pesar de que el marcador fue abultado. No vi que jugara mal Chile, simplemente que Brasil era mejor todavía, ¿no? Claro. Tenía más individualidades, pero no lo vi mal a la selección chilena. Claro, de hecho hubo algunos errores del arquero quizás por ahí que por ahí unos goles que se pudieron haber evitado, también errores defensivos, porque como tú dices, Chile hace un buen partido, incluso se pudo haber empatado de no haber sido por algunas situaciones puntuales en ese compromiso. ¿Con qué selección te quedas? ¿Con la selección dorada, la generación dorada, o con la selección de 1962? Mira, las comparaciones no me han gustado, pero yo creo que tú me pones contra la espada y la pared. Yo creo que la generación dorada, porque clasifica a 2 mundiales, gana 2 Copas América, hace una muy buena presentación en Brasil, entonces, y también tiene un estilo de juego que impacta al mundo entero. Entonces, yo creo que por lo que duró esa selección, yo creo que es más importante la de ahora, pero la del 72 consiguió un tercer lugar que hasta el día de hoy no se consigue. Pero claro, su éxito fue más fugaz quizás, porque ¿cuánto duró? Más de 10 años duró esta generación, o casi 10 años la generación dorada. Y la otra quizás duró un poquito menos, pero el otro mérito que tiene fue haber clasificado al Mundial de Inglaterra, ojo con eso. Pero yo creo que esas son las dos grandes selecciones, como tú dices, del fútbol chileno. No hay que menoscabar a la 62 por lo que hemos comentado. Pero claro, si tú me pones, como te digo, contra la espada y la pared, yo creo que la de ahora le saca ventaja, porque por el tiempo que ha durado en la alta competencia y con jugadores que brillan a nivel mundial. Y también hay una muy buena también del año 55-56 que logra un doble subcampeonato de América, una gran generación de jugadores muy técnicos también. Está el Colo Muñoz, Coco Ormazábal, Leonel Sánchez en ese 55-56. Y claro, y yo creo que esas son podríamos mencionar las tres más importantes. También puede ser la de Luis Santibáñez, pero tiene un fracaso en el Mundial de España, y ese fracaso quizás oscurece lo anterior, pero recordemos que esta selección llega a la final de América del 79 y el 81 clasifica invicto al Mundial de España. Lo que sucede, como te reitero, es que ese fracaso lo tiene el recuerdo de todo, entonces hace opacar los grandes logros anteriores. Pero así, las dos más grandes sin duda son la del 62 y la generación dorada, en eso estamos de acuerdo.